Hola chicos, en esta segunda parte ya voy a irles mostrando la validación de los datos. Entonces vamos a hacer un pequeño arreglo aquí con lo que es los bordes internos. Vamos a seleccionar todo el cuadro donde van a estar las notas y tanto los porcentajes también. Hago clic derecho, formato de celdas, en borde, coge el color azul, borde interno y luego hago clic en aceptar. Me quedan todas un poquito más grueso, vuelvo y selecciono, clic derecho, formato de celdas, cojo el grosor, un grosor más delgado, color azul, clic en interno y hago clic en aceptar y miremos que ya queda un poco más delgado. Esta línea pues hay que desaparecerlas, entonces le hago clic sin borde, vuelvo y selecciono el cuadro aquí en esta parte y aplico borde exterior grueso. Debo volver a seleccionar porque pues el color lo había cambiado, entonces hago clic derecho, formato de celda, contorno, escojo el grosor que es este, el negro y otra vez hago clic en contorno y aceptar. Listo, y miren cómo me queda. También debo hacer lo mismo con este, selecciono y aplico el externo. Voy a volver a seleccionar porque no he cambiado el color. Selecciono, clic derecho, formato de celdas, escojo el color negro, el grosor puede ser este y aplico contorno y aceptar. Aquí pues vamos a aplicarle a esta, clic derecho, formato de celdas, sería el contorno, color negro y doy a aceptar para que quede así. Y entonces a esta también selecciono ahora el externo y aplico este para que quede. Pues otra vez selecciono y hay que volver a seleccionar porque no le he cambiado el color, entonces clic derecho, formato de celdas, el color negro, el grosor, contorno y aceptar. Y de esta manera me queda así. Pero necesito que también estos me queden con el contorno de color negro. Entonces selecciono, clic derecho, formato de celdas, el contorno negro, clic a contorno y escojo el grosor y hago clic en aceptar. Quedó muy delgado, vamos a volver a seleccionar, clic derecho, formato de celdas, puedo escoger este, clic en aceptar y está más acorde. Luego copiar formato, selecciono hasta donde quiero, copiar formato y suelto aquí para que me lo aplique sobre las otras. Copio el formato, suelto aquí y fijo que está seleccionado, copio el formato y suelto aquí. Ya estos son como los pequeños retoques que he hecho en el segundo video. Bueno, ahora vamos con la validación de los datos. Quiero que solamente me digite números y que estos números queden como alineados. Entonces vamos a seleccionar aquí, le damos aquí centrar y también pues, bueno, de arriba no es necesario, pero se puede aplicar y que quede el texto centrado. Vamos a seleccionar el tipo de información que se va a digitar, cuántos dígitos se deben digitar. Entonces clic derecho, formato de celda, vamos a la opción número y que sea un número solamente de un número de un solo dígito y damos clic en aceptar. Igual para este también seleccionamos, podemos ir a fuente,
número, número, un solo dígito y aceptar. Y podemos verificar que si digitamos varios, pues él simplemente va a dejar 1. También debemos seleccionar que quede lo que se está digitando, que quede centrado. Vamos también a centrar estos. Son pequeños retoques que vamos haciendo a medida que vamos observando. Luego vamos a seleccionar este también. Formato, número, número 1. La alineación, pues con un solo decimal, damos a aceptar y le damos clic aquí. Y lo mismo para este. Clic derecho, formato de celdas, número, escogemos un solo decimal y aceptar. Y centramos también. Entonces verificamos que todos hayan quedado centrados. Listo. De esta forma, pues he aplicado el formato. Ahora quiero validar la información. Quiero que el usuario, si va a digitar un link que solamente permite digitar números y no permite digitar otras cosas. Entonces seleccionamos el rango. Podemos hacer esto también aquí. Y le damos borde. Pusimos azul. Vamos a dejarlo en negro. Seleccionamos otra vez. Clic derecho. Formato de celdas. Y vamos a borde. Podemos escoger el borde que queramos. Vamos a escoger pues este negro. Cogemos este borde, contorno y le damos a aceptar para que él quede así. A este también le aplicamos lo mismo. Hay que volver a seleccionar. Clic derecho, formato de celdas. Cogemos el color negro, contorno y aceptar. Listo. Así tenemos en los 3 grandes grupos seleccionados. Vamos entonces a validar. Seleccionamos aquí hasta acá y nos vamos a la opción D, a la ficha datos, y en datos escogemos del grupo de herramientas de datos, escogemos la opción validación de datos. ¿Permitir cualquier valor? No. Permitir valores decimales, ¿sí? Que estén entre el número 1 y el número 5. Es decir, va a permitir valores entre 1 y 5. El mensaje de entrada, digite la nota o ingrese la nota. Luego, el mensaje de error sería error. Las notas son, o las notas están entre 1 y 5. Y luego damos a aceptar. Entonces, aquí aparece la leyenda, digite la nota. Si yo digito la D y le doy Enter, me va a decir las notas están entre 1 y 5. Le digo reintentar. Si coloco 9, le doy Enter, me dice las notas están entre 1 y 5. Digo cancelar y él automáticamente me borra. Puedo aplicar lo mismo para este. Otra vez a la ficha datos. Validación de datos. Decimal entre 1 y 5. Mensaje de error, mensaje de entrada puede ser ingrese la nota, y el mensaje de error es error, puede ser ingrese solo, ingrese notas entre 1 y 5. Voy a seleccionar esto, lo copio para no estar repitiendo lo mismo. Selecciono otra vez validación de datos. Aquí error,
Aquí ingrese nota, configuración, decimal entre 1 y 5, hago clic en aceptar. Y lo mismo acá, selecciono, validación de datos, cualquier valor no, decimal entre 1 y 5, mensaje de entrada, ingrese nota, mensaje de error, hago clic en aceptar y miren, va a ver que aquí coloqué dígito de nota, pero puedo seleccionar y corregir. Validación de datos, aquí le puedo colocar en mensaje, ingrese nota. Bien, esto puede variar, ingrese la nota, ingrese nota, ¿sí? En estos otros no, porque son calculados. Así de esta manera, pues si yo voy a digitar un número, él me lo va a aceptar si es el número correcto, pero si es una letra no me lo va a aceptar y me va a permitir pues hacer la corrección. He hecho la validación de datos. Luego ahora viene ingresar las fórmulas para el promedio. Bueno, en esta parte voy a utilizar referencias relativas y voy a utilizar la función promedio. Al iniciar, voy a comenzar llenando unas notas aquí de este estudiante. 4, un 5, 4,5. Bien, entonces vamos a comenzar de la siguiente forma. Para calcular el promedio, entre estas notas, se utiliza la función promedio, se abre paréntesis y se establece el rango. Se cierra y luego multiplico por esta celda y hago enter. Debo de configurar esta también para que me quede con un solo decimal. Entonces selecciono, clic derecho, formato de celda, número, y que me quede con un solo decimal. También quiero que me quede centrada de esta forma. Listo, pero ¿qué pasaría si yo repito esta fórmula abajo, donde no hay nada? Utilizo la función promedio, repito de aquí hasta acá, cierro paréntesis, multiplico por esta celda. Vamos a desplazar un poco hacia acá. ¿Qué pasa? Me genera un error porque no existe la división entre 0. ¿Qué debo hacer entonces para corregir esto en caso de que pues un docente me deje la planilla vacía o algo así similar? Entonces para ello debo utilizar la función sí, y dentro de la función sí utilizar la función que se llama ese error. En caso de que se genere un error, él va a validar este error si hay un error. ¿Qué debe hacer él? Pues si hay un error, que deje en blanco. Normal, no pasa nada. Pero si no hay un error, o sea, si es falso que hay un error, ¿qué debe hacer él? Pues ejecutar la función promedio. Y así cerramos paréntesis y damos un enter. Luego puedo con el controlador de autorrelleno desplazar hacia abajo y observo lo siguiente, que como está vacía, pues simplemente me dejó vacío. Yo aquí le puedo colocar
simplemente pues él validó si en esta fórmula había un error. Si había un error, que me deje vacío. Vamos a verificar. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí un error, o puedo indicar que la nota vacía, y él me lo va a generar, ¿sí? Porque como hay un error, porque hay espacio vacío, entonces, pero lo más recomendable es dejarlo de esta forma. Vamos a copiar el formato para que no se nos cambie la estructura. Hago clic derecho, formato de celda, vamos a borde, clic derecho, formato de celdas, borde, coloco el negro, sería el contorno, color negro, y hago clic en aceptar para que esta, pero a esta puedo hacer lo siguiente: clic derecho, formato de celda, el borde inferior que me lo deje de color azul, hago clic en aceptar, quedó muy grueso, entonces hago otra vez clic derecho, formato de celda, puede ser este de color azul, y le doy clic aquí para que lo coloque más delgado, y mira, aquí está, listo. De esta forma pues ya he programado la primera, y puedo seleccionar hacia abajo con el objeto. Al hacer esto, al utilizar el controlador de relleno, pues él hace eso. Pero entonces seleccionamos otra vez, clic derecho, formato de celdas, vamos a que es el interno, lo caemos azul, damos clic aquí y damos en aceptar. Hay que repetirlo porque pues lo dejé un poco más grueso. Seleccionamos, clic derecho, formato de celdas, cogemos este, verificamos que y le damos aquí en interno y damos a aceptar. Miren cómo queda. Entonces tenemos lo siguiente: si yo quiero ingresar notas acá, me hace falta algo. Resulta que el 40% es una referencia absoluta, pero aquí no hay necesidad de colocar la referencia absoluta, porque él simplemente vamos a mirar si hay que colocar la referencia absoluta, porque aquí se mantiene la celda L11. Observemos que se mantiene L11, pero al bajar ya no sería L11, sino L12, L13, L14, L6. Entonces hay que colocar la referencia absoluta. La referencia absoluta con el símbolo peso permite que la celda quede fija y quede como referencia para todos el 40%. Fijamos otra vez y miramos que ahora está aquí. Entonces seleccionamos otra vez, clic derecho, formato de celdas, escogemos el borde delgado, azul, y es el interno, y damos clic en aceptar y miramos cómo queda. Se mantiene el L. Ahora, por ejemplo, si yo tengo aquí un 4, 3, 2, 1, 2, 5, 3, entonces la nota se mantiene. Esta sería la nota. Listo. Así, de esta forma yo tendré la programación de la celda con la función si es error. Ahora vamos a explicarlo nuevamente con esta. Aquí tengo que la autoevaluación, el estudiante se colocó, pues sumó su promedio y dijo que era de 380, y fue
evaluado en ayuda con otro compañero, pero el compañero pues dijo y entre los dos acordaron que era un 3,6. Para hacer el promedio de esta se tomaría igual de la siguiente forma. Con la función promedio se selecciona el rango, se cierra paréntesis y se da enter. Es importante que quede también centrada toda la columna. Nos fijamos. Ahora, si yo repito la misma fórmula aquí, en este que está vacío, me va a generar un error. Vamos a ampliar la columna. Me regenera un error porque no se puede dividir por un espacio vacío. Para corregir esto, ¿qué se hace? Se utiliza la función si. Coloco la función si. Utilizo la función error para validar si hay un error. Para validar si hay un error, entonces utilizo la función ahora sí promedio, hago paréntesis e indico el rango. Si hay un error, entonces, y voy a multiplicar por esta. Si hay un error aquí, es decir, si en ese producto de ese promedio hay un error, pues que simplemente me deje vacío. Si no hay un error, que entonces me ejecute este procedimiento. Que me ejecute, que haga el promedio normal. Debo cerrar paréntesis y doy enter. Ok, está perfecto. Pero ahora observamos. Vamos a copiar la misma fórmula aquí. Y la colocamos acá. Y damos un enter. Observamos que ambas tienen la misma fórmula. Pero aquí debe decir 12. Porque pues es la fila 12. Entonces vamos a cambiar los números. 12. Aquí también 12. Aquí 12. Aquí 12 y aquí 12. La referencia sí es la celda 11, al igual que aquí, la referencia es la celda 11. Listo, el promedio sería de 0,7. Mientras que acá, pues como no hay promedio, que quede vacío. De esta forma se corrige el error, pero aquí debe haber pues la referencia absoluta, porque el 20% es el valor fijo para todas. Y entonces aquí teniendo también coloco el valor de la referencia, coloco el símbolo de peso para generar la referencia absoluta. Y entonces al hacer doble clic, pues él me va a hacer el auto relleno. Vamos a encontrar que esta línea también se cambia. Entonces puedo seleccionarla. Hago clic derecho, formato de celdas. Escojo esta línea para el contorno y hago aceptar. Y ya. Lo mismo también para esta. Clic derecho, formato de celdas, contorno y aceptar. Si escribo, por ejemplo, 3 y 4, él automáticamente me va a generar el promedio. Revisemos entonces otra vez M12, M13, M14. Vamos a suponer que sacó un 5, y acá también tiene un 5, pues sería 1. Pero si acá tiene un 3, me debe bajar. Listo, así de esta manera pues tengo las fórmulas verificando los errores. Puedo hacer también con la función promedio de la siguiente forma. Puedo entonces utilizar la función si, hago paréntesis, utilizo la función S
error para validar si en la función promedio se genera un error de tipo numérico. Multiplico por esta celda, cierro paréntesis, cierro el segmento con punto y coma. Eso es en caso de que haya un error, pues me deje vacío. Pero si no hay un error, que nuevamente pues aplique el cálculo de este promedio. Y luego que me cierre paréntesis. Para que esto se siga ejecutando de esta forma, yo debo pues utilizar lo que es referencia absoluta. Si tengo aquí un 3, un 2, perdón, si tengo aquí un 3, aquí tengo un 4, 5, 3, 6 no acepta, 4, 2. Este sería pues el promedio de la nota. Vamos a seleccionar también y que quede centrado. De esta manera pues puedo también seleccionar puedo aplicar el autorrelleno y aquí tengo. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar, clic derecho, formato de celdas, coge el grosor, color azul, el interno, aceptar, y aquí tengo ya programada la celda. Puedo entonces también copiar ahora pues viene, ya esta está resuelta, esta también. Puedo ajustar un poquito más aquí esta celda. Puedo también ajustar un poco más aquí. También la puedo ajustar un poco más. Eh, 20, ahora me falta hacer esta. Entonces utilizo la función sí, que es una función de tipo lógica. Y como prueba lógica utilizo la función error para validar si en la función promedio selecciono entonces el rango, cierro paréntesis. Si aquí en este caso hay un error, si al promediar ese valor y a multiplicarlo hay un error, ya sea porque esté vacío, entonces ¿qué debe hacer él? Pues me asigna un espacio. Si no, que entonces me repita la misma fórmula. Control C y Control V y cierro paréntesis. Para que la celda quede fija como referencia absoluta, coloco a la celda el símbolo peso y hago clic en Enter. Debo seleccionar también y centrar y puedo aplicar para que se repita pues, la fórmula. Selecciono, clic derecho, formato de celdas. Este sería el interno, que sería de color azul. Selecciono otra vez, formato de celda, ya sería con el contorno, con esta, y tenemos el negro y damos clic en aceptar. Listo. Así de esta manera, pues yo tengo, pues obtenemos los resultados. ¿Sí? Y si queda vacío, pues simplemente queda vacío. Ahora, ¿cómo se hace para hallar la definitiva? Para hallar la definitiva sería colocar igual las celdas que corresponden a los porcentajes, esta, más esta, más esta, sería la definitiva. También la debo seleccionar, la debo centrar y verificar que el formato de número esté solamente con un solo dígito. Y damos clic en aceptar. También puedo
desplazarlo, tomar los porcentajes, más más sería Z más Z13 y hago enter. Vemos que aquí también me genera un error. Podemos desplazar hacia abajo y pues nos sigue generando el mismo error. Entonces, ¿cómo se soluciona el error? Utilizamos la función si, utilizamos la función sError, si al sumar más 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 si al sumar esos me genera un error, ¿qué debe hacer? Pues que deje vacío. Si no, que entonces realice la suma. Cierro paréntesis. Y repito hacia abajo. Y así de esta manera corregimos los errores de tipo valor. Seleccionamos hacia abajo. Clic derecho. Formato de celda. Vamos a borde. En borde escogemos color azul. El interno y damos a aceptar. Damos otra vez clic derecho. Formato de celda. Para el contorno escogemos y dejamos en negro. Y damos a aceptar. Y vamos a ajustar un poquito más. 3.6. Entonces, si por ejemplo cualquiera de estas está vacía, pues él simplemente va a validar que esté vacía. Ahora vamos a utilizar el desempeño. Para el desempeño también hay que validar si está vacía. Para explicar el desempeño, pues voy a aumentar un poquito más la vista para utilizar la función si. Utilizo la función si. Los desempeños están determinados por una tabla de valores. Vamos entonces a dibujar aquí al lado pues, la tabla de valores para las notas. Esta columna la reducimos un poco. Y nos ubicamos más o menos aquí. Y colocamos escala de valoración. Seleccionamos desde AE hasta AF. Aquí combinamos escala de valoración. De 1 a 2,99. De 1 a 2,99 sería, el desempeño sería un desempeño bajo. De 3 a 3,99 el desempeño sería básico. Voy a colocarlo sin tilde. Y de 4 a 4,99
el resultado sería alto y, perdón, este es de 4 a 4.49 y de 4.50 a 5, que la nota sea superior. Vamos a seleccionar color de la línea que no sea azul, sino que sea de color negro. Damos escape, perdón, seleccionamos aquí. Aplicamos todos los bordes, seleccionamos y le damos centrar a todo. A esta lo vamos a alinear a la izquierda de esta forma. Y justamente aquí hasta esta celda vamos a combinar. Y aquí sería un cuadro que se llamaría total valoración. Le aplicamos negrita. A esta también le aplicamos negrita. Vamos a dar en vista para ver las cuadrículas. Bajo, básico, alto y superior. Bajo, básico, alto. Esta sería la escala. Y tendríamos aquí color de relleno gris suave. Marcamos todos. Centramos también. Vamos a dejar este un gris más fuerte un poquito. Y este aplicamos también todos los bordes. Y ahora vamos a vista y desaparecemos la línea de cuadrículas. Listo. Ahora, entonces ya tenemos las condiciones. Ya conocemos cuáles son las condiciones para calcular el desempeño. El desempeño del estudiante se calcula según la tasa de valoración. Si es menor a 2,9, que el desempeño sea bajo. Entonces vamos a comenzar con la función sí. Si desempeño es menor a 3, entonces que coloque bajo, entre comillas. Si no es menor a 3, entonces que nuevamente pregunte. Sobre la misma celda. Si es menor a 4, entonces que coloque básico. Cerramos punto y coma. Si no es bajo, si no es básico, entonces que vuelva y pregunte. Si es menor a 4,5,
Si es menor a 4,5, entonces que diga que es alto. Si ya preguntamos si no es bajo, si no es básico, si no es alto, entonces se supone que por lógica debe ser superior. Cerramos paréntesis y damos un enter. Listo. Había un